En un continuo enfrentamiento con todas las patologías. Corriendo nosotros mismos los tubos de oxígeno, cosa que después imagínense que la retén y ahí nos cubre. Y tendríamos que hacer una encuesta de todos los enfermeros que están con cáncer. Es increíble. Corremos el riesgo de electrocutarnos también. El riesgo es permanente de alguna fractura, también uno está expuesto a aspirar algún tipo de contaminante, de algún tóxico. Compañeros que tienen cáncer, sí. ¿Y crees que hay una relación entre la exposición a la radiación y...? Yo creo que sí. Como trabajador autogestionado ni siquiera nos garantizan la aseguradora de riesgo de trabajo, no nos aseguran. Todavía tenemos edificios públicos y hospitales en nuestro país cuyas instalaciones están recubiertas con amianto. Por eso es central para la prevención y por eso lo ponemos en el proyecto, que haya comité mixto y que haya la ley de prevención. Fue una de las leyes sociales que mayor declaraciones de constitucionalidad tuvo. 12 fallos de la Corte Suprema de Justicia. Las aseguradoras han intentado siempre y han planteado la necesidad de una nueva ley para eliminar la doble vía. Obturar la judicialización es obturar la reparación previa. Una ley claramente de filosofía neoliberal, mantiene la lógica del negocio financiero de las ART. Y digo, pero pobre paciente, porque pienso en los pacientes, pero también no estamos pensando en nosotros. Nadie piensa en nosotros y nosotros tampoco pensamos en nosotros. Esta ley de prevención y reparación de daños viene a eso, a recuperar poder de los compañeros, poder de los trabajadores. Una ley desde la necesidad de los trabajadores, desde la autonomía de la clase y desde la autonomía de nuestra central. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de La Olla TV. En este caso vamos a estar charlando desde aquí, desde nuestros estudios, en vivo y en directo para todo el país, para toda Latinoamérica, para todo el mundo, nuestros estudios que están aquí en San Telmo, sobre la cuestión laboral y específicamente sobre la ley de riesgos del trabajo, una ley que sigue vigente desde la década del 90, desde mediados de la década del 90, en 1995, y que hoy por hoy se está tratando en la cuestión parlamentaria, donde también hay todo un debate en torno a cómo concebir la prevención, los daños, y para eso tenemos a Jorge Jakowski, presidente del FESPROSA, de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina, quien va a estar aquí conversando en piso junto a nosotros sobre las distintas aristas que hay acerca de la ley de riesgo del trabajo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, además de la presencia de Jorge, vamos a tener distintos informes donde voces parlamentarias, sindicales, de distintos trabajadores van a estar comentando y discutiendo y también mostrando en carne propia cómo afecta hoy por hoy en las condiciones de trabajo de los distintos trabajadores en la Argentina. La mayoría de ellos no están en condiciones de dependencia y tienen unas condiciones de salud que de algún modo los represente, y entonces en este sentido vamos a ir empezando a escuchar a enfermeros y radiólogos del Hospital Evita Perón de San Martín, quienes nos van a comentar cómo es trabajar todos los días allí, en el Hospital Eva Perón, con situaciones de salud, de higiene realmente bastante alarmantes. Una situación que ellos mismos van a ir contando en este pequeño informe que vamos a ver a continuación. Acá lo que tenemos este es el archivo de historias clínicas, el archivo activo, digamos. 6 personas. Son 6 personas trabajando en lo que es la parte del archivo. Somos 2 enfermeros, tenemos 16 pacientes cada uno y bueno, se trabaja mucho, se trabaja bastante y a veces no damos abasto. Estos líquidos que caen de acá, o sea, el olor que tiene, ¿Qué líquidos? son revelador y fijador.
al cerrarlo y cuando se vuelca, porque esto llega un momento que se vuelca y no te das cuenta, se vuelca, queda acá todo derramado y ese olor hace mal. Tenemos una cantidad de pacientes y una calidad de pacientes que tenemos que andar muchas veces a las corridas, y no solo únicamente la parte de falta de recursos humanos, sino también la de recursos materiales. No tenés el material adecuado, te terminas pinchando un dedo por el apuro porque te está descompensando uno y al lado se te está descompensando el otro. Entonces, ¿cómo haces para estar en los dos términos? ¿Cómo cree que me siento yo cuando tengo que decidir a quién colocarle oxígeno? O andar sacando de una habitación a otro, corriendo nosotros mismos los tubos de oxígeno. Cosa que después, imagínense que la retén y ahí nos cubre. Sucede que a veces del segundo piso cae agua. Como cae agua de ahí, cae agua al comando, por acá. Cae luz al comando. Cuando cae agua al comando, deja de funcionar. Así que, no obstante eso, es que corremos el riesgo de electrocutarnos también. Y tendríamos que hacer una encuesta de todos los enfermeros que están con cáncer. Es increíble. ¿Por qué? Porque el estrés, la baja defensa. Entonces agarras todos los bichos que caminan y ya está en un continuo enfrentamiento con todas las patologías. Esto es lo que a mí me miden por mes, la densidad de lo que yo tengo irradiado en el cuerpo. Compañeros que tienen cáncer, sí. ¿Y crees que hay una relación entre la exposición a la radiación y...? Sí, yo creo que sí. Y por parte psiquiátrico, ni hablemos. Yo te tendría que hacer una estadística de todos los pacientes que están por parte psiquiátrica. Estamos con muchísimos pacientes que la ley no les permitiría tener tantos pacientes, pero lamentablemente tenemos que atenderlo. Y digo, pero pobre paciente, porque estos son los pacientes, pero también no estamos pensando en nosotros. Nadie piensa en nosotros y nosotros tampoco pensamos en nosotros. Trabajan 4 horas, los técnicos radiólogos en Capital Federal trabajan 4 horas nada más. Los de provincia trabajamos 6. Estamos 2 horas más semanalmente y anualmente, la cantidad tendrés que hacer la cuenta, irradiándonos más. Ah, y no hablemos de que cuando te vienen a la guardia y que te quieren pegar y te quieren matar y que no tenés un vigilante que te defienda, lo mismo que en el piso. ¿Qué cambiaría? Necesitamos personal, recursos humanos y materiales, por favor. Está bien que muchos de nuestros compañeros vienen enfermos a trabajar a veces, ¿sí? Pero si nos enfermamos nosotros, ¿quién va a atender a los pacientes que necesitan? A los enfermos. Ahí escuchábamos, veíamos a los trabajadores del Hospital Eva Perón en San Martín, y esto va a componer nuestro primer bloque, reflexionar sobre las condiciones de trabajo. Jorge, ahí veíamos una situación alarmante que contaban los empleados del Hospital Eva Perón, no solamente de los pacientes que ellos tienen que atender, sino quién piensa hoy en los trabajadores del hospital. ¿Qué pasa a nivel nacional con esta situación? Bueno, en el plano de los trabajadores de la salud tenemos lo que describen los compañeros. Es parte en general de las condiciones de trabajo que tenemos en la mayoría de las industrias, que tenemos yo diría, atravesando el conjunto de la producción y de los servicios en la Argentina. Los números que devienen de estas condiciones de trabajo hablan a las claras de que el capital no cuida a los trabajadores, al contrario, los utiliza como mano de obra descartable. Tenemos 7.000 muertes al año relacionadas con el trabajo, tenemos al menos 1.000 accidentes laborales, una tasa elevadísima de 10 cada 100.000 trabajadores, cuando, por ejemplo, en el mundo desarrollado, para tomar una cifra, Inglaterra, tenemos una tasa de 0,7 cada 100.000. Es decir, en nuestros países, con precarización laboral, con superexplotación, con un Estado débil frente al tema de las regulaciones, donde salud es un negocio para la CRT, tenemos 16 veces más tasas de accidente laboral que en el mundo desarrollado. Y esto implica una visión, ¿no? Que es la visión economicista que
nos legó el menemismo con la ley vigente actual, donde no hay verdadera protección para los trabajadores, sino negocio para los capitalistas. Con situaciones como veíamos y contaban los enfermeros, los radiólogos del Hospital Eva Perón, bastante graves, ¿no? Porque no solamente hablamos de accidentes cotidianos, sino también hablaban de enfermeros con cáncer. Sí, nos faltan algunos números. Nosotros, por ejemplo, intuimos que extrapolando datos, casi el 10% de los cánceres que hay en la Argentina, que es la tercera causa de muerte, devienen de condiciones laborales y están relacionadas con el trabajo. Pero no hay epidemiología en la Argentina, no hay Ministerio de Salud. La Superintendencia de Riesgo del Trabajo se limita a anotar los accidentes que le comunican las ART sobre los trabajadores registrados. No sabemos qué pasa con el personal precario. Nosotros recién estamos terminando un estudio, el que le llamamos ATRASA, Salud de los Trabajadores de la Salud, que lo hemos hecho con encuestas de autoinvestigación y sobre 1.200 trabajadores en el conurbano bonaerense. Este número no está ni siquiera en las cifras de la Organización Panamericana de la Salud, cuyos estudios no pasan de los 300 casos, y mucho menos de las autoridades del Ministerio de Salud. Lo vamos a dar a conocer a fin de año. Los resultados alarmantes: violencia, adicciones, neoplasias y todo tipo de patologías en los trabajadores, que van a dar unos números que van a confirmar la impresión que daban los trabajadores espontáneamente en este informe, y lo vamos a poner en conocimiento de toda la población. ¿Te parece si ahora vamos a escuchar y a ver a Beto Galeano, director nacional del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo del Consejo Directivo Nacional? Vamos a ver qué nos cuenta Orestes Galeano acerca de lo que estamos charlando aquí con Jorge Jackowski sobre las condiciones de trabajo hoy por hoy en la Argentina. Y en eso las primeras causas son las enfermedades, no son los accidentes que se denuncian en el sistema formal ante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. La última estadística publicada en 2010 habla de 871 trabajadores que fallecieron en accidentes violentos. Pero es una parte de la realidad, es solamente el 20%. El 80% son enfermedades de origen laboral. Y la primera causa es el cáncer, con el 32% del total. La segunda son los accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares, recién la tercera son los accidentes de trabajo y la cuarta las enfermedades transmisibles. Estas estadísticas es el promedio mundial. Pueden variar levemente en la Argentina, pero nunca puede variar que los accidentes sean más que las enfermedades. A nivel internacional y también nuestra legislación tiene una clasificación para los cancerígenos. El humo de gasoil ha sido declarado por esta agencia como cancerígeno. Todavía ni el Ministerio de Salud ni la Superintendencia de Riesgo del Trabajo dijo nada al respecto, ni le comunicó oficialmente, porque a partir de esa noticia lo que hay que discutir, donde hay humo de gasoil, cómo se minimiza el riesgo, porque es un cancerígeno. En la Argentina está prohibido el uso del amianto, que es una variedad de asbesto, ya desde el principio de la década del 2000, 2001, 2002 se prohibió el uso del asbesto. Todavía tenemos edificios públicos y hospitales en nuestro país cuyas instalaciones están recubiertas con amianto. Es decir, que muchos de nuestros compañeros se pueden estar enfermando por cáncer a causa de la presencia del asbesto. Estadísticas oficiales, en las denuncias que hay en el sistema formal, solamente el 3,5% del total de denuncias que ingresan tiene que ver con las enfermedades de origen laboral. Es decir, para nuestro sistema, la enfermedad laboral no existe. Estamos todos bárbaros, no hay enfermedad laboral. Nosotros proponemos en la ley, como hay claramente un problema de detección, es que todo el sistema sanitario tenga un protocolo y analice ante una enfermedad concreta o ante determinadas enfermedades que pueden ser de origen laboral, elementalmente de dónde trabajás. De una fundición donde sus obreros, de 81 trabajadores que se analizaron en el sindicato, 79 dijeron que tenían saturnismo. En esa fábrica los médicos laborales no le habían comunicado nunca a los trabajadores. Y es lo que pasa generalmente. Hecho sobre 1.200 mujeres que habían trabajado en jornada nocturna contra 1.300 que no lo habían hecho. En las 1.200, 30% más de cáncer de mama. Te decía que en el 2010 fue publicado esto por la IARC. El Ministerio de Salud no dijo, el ministro Mansur no dijo nada al respecto. La Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que debió haber clasificado
Esto dentro de la reglamentación de cancerígenos, el humo del gasoil y el trabajo nocturno y la alteración del ritmo circadiano tampoco publicó nada. La ley obliga a que haya un servicio de higiene y seguridad en empresas, en organismos, de acuerdo a cantidad de trabajadores, de acuerdo a los riesgos. Eso está reglamentado en el decreto 1038 del año 96, y quien más se incumple es el Estado. Para nuestro sistema capitalista son recursos renovables y baratos, entonces se decide gastar en eso y no invertir en la prevención. Por eso es central para la prevención, y por eso le ponemos en el proyecto que haya comité mixto y que haya la ley de prevención. Ahí lo escuchábamos, lo veíamos a Orestes Galeano, director nacional del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, Consejo Directivo Nacional de ATE, la Asociación Trabajadores del Estado. Recién comentabas, Jorge, estos problemas que hay en torno a las estadísticas, en cómo registrar incluso a nivel nacional las distintas patologías, los distintos accidentes y enfermedades que sufren los trabajadores. ¿Cómo garantizar la seguridad y la salud laboral, para todos los trabajadores dentro de esta problemática que bueno, como comentaban los enfermeros del Hospital Eva Perón y como subrayaba Orestes Galeano, es bastante acuciante hace bastantes años, ¿no? Bueno, hay que cambiar el conjunto de la mirada. Nosotros, cuando quedó como secuela del neoliberalismo la actual ley de riesgo del trabajo, esa ley está imbuida de todo el espíritu neoliberal de los 90. Es una ley donde solo hay negocio y reparación parcial, donde no hay prevención, donde no hay políticas de prevención ni de evitar el daño, y donde lo único que se hace es monetizar la responsabilidad empresaria y de alguna manera intentar que el trabajador también monetice su riesgo de trabajo. ¿Y nosotros qué decimos? Nosotros no cambiamos, los trabajadores no cambiamos salud por dinero. Nosotros no estamos de acuerdo en que un dedo vale 10, 2 dedos valen 20 y una muerte vale 50. Nosotros queremos riesgo cero en el trabajo. Ahora, riesgo cero implica modificar las condiciones de producción, significa cuestionar el modo en que se trabaja en la Argentina, en la construcción, en la sanidad, en el campo, en las fábricas metalúrgicas. Es decir, es otra visión de cómo el trabajador se tiene que apropiar de su lugar de trabajo, de sus riesgos, y crear políticas activas en su lugar de trabajo con absoluta libertad sindical para que estos riesgos que se están planteando puedan empezar a ser modificados a través de una transformación de los lugares de trabajo. Ahora, esta concepción que la Argentina firmó en el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, que firmó al aprobar el Convenio 155 y 187 de la OIT, no hay política estatal, ni en salud ni en trabajo, que lo lleve adelante, y ahora estamos llegando a que la presidenta directamente envía una reforma a la actual legislación que es peor que la de la época del menemismo y ignora absoluta y totalmente la prevención de los problemas de salud que se dan en el trabajo. Entonces, con esta concepción, difícilmente, si los trabajadores no nos apropiamos de lo que es transformar nuestro medio ambiente y condiciones de trabajo, no lo van a hacer los capitalistas por nosotros, y el gobierno menos. Un paradigma que estuvo vigente desde que se sancionó la ley de las ART sobre el riesgo del trabajo, sancionada, como decíamos recién, en 1995, que aún sigue vigente, era justamente separar las dos nociones, ¿no? de trabajo por un lado y salud por el otro, ¿no? De algún modo, estos dos ejes, ¿cómo pensarlos integralmente, digo, ¿no? Y bueno, a ver, nosotros estamos, digamos, como central, impulsamos políticas públicas universales. En salud estamos impulsando un sistema que vaya superando este sistema de salud de 3 velocidades que tenemos. Para quien se la pueda pagar, la prepaga el seguro privado de salud. Para el trabajador en blanco, si es de una obra social que más o menos se la banca, está bien, y si es de una obra social pobre o que no tiene cobertura, está mal. Pero donde tenemos 330 cajas
y 330 administraciones para administrar los seguros ligados al trabajo en blanco. Y después una masa de casi el 50% de la población, entre precarizados y autónomos, que recurren al hospital público todavía concebido como hospital de pobres y no como quien sostiene. Este sistema de 3 velocidades que nosotros planteamos superar con un sistema universal de salud debe integrar como parte de la seguridad social a la salud en el trabajo, porque el trabajo es primero un gran productor de enfermedades y un lugar donde la gran mayoría de la población, bueno, vinculada a la actividad, pasa buena parte de su tiempo, donde construye su vida, pero también donde se enferma por las malas condiciones. Es decir, nosotros concebimos a la salud laboral como parte de la lucha por una salud pública universal y de calidad. Y lo que tenemos hoy son instrumentos fragmentarios que solamente fomentan el negocio. Que incluso muchos de esos trabajadores en negro, precarizados, tienen que contratarse por su cuenta una RT, digamos, porque... No lo hacen. Hoy vos tenés una superposición entre los 7, 8 millones de trabajadores en blanco y los que están cubiertos por el sistema de riesgo del trabajo. Tenemos claramente entre 4 y 6 millones que no están cubiertos, y justamente lo que nosotros proponíamos de eliminar las ART y crear un banco nacional que dé cobertura al conjunto de la población trabajadora tenía que ver con que este universo de precarizados no está en la visión del paradigma neoliberal. Y bueno, entonces, y la RT, bueno, al que le paga lo cubre, el que no le paga no lo cubre. El Estado es el que a través de un hospital insuficiente y con problemas es el que da la cobertura, entre comillas, a los trabajadores precarizados, que a su vez, como tienen una patronal precaria y tienen inestabilidad, son capaces de ocultar el accidente de trabajo, la enfermedad laboral, con tal de mantener la fuente de trabajo. Porque si vos te caíste y dependés de una obra en construcción donde estás en negro, ¿qué te hace el patrón? Te lleva y te dice, pero no digas que estás en negro, no digas que estás trabajando, decir que te golpeaste en tu casa, no hagamos de esto un accidente de trabajo porque eso estalla el sistema precarizado. Esto es algo que ocurre muy habitualmente. Entonces, con la existencia de un Banco Nacional y con nuestro proyecto de prevención, esto lo podemos superar. Hoy, con las medidas que se han tomado, esta situación solo empeora. En estos momentos se están debatiendo en las comisiones de la Cámara de Diputados un proyecto que presentó el Ejecutivo, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Senadores la semana pasada y que de algún modo va a ser parte de este próximo bloque. Si te parece, Jorge, ahora vamos a escuchar a Rubén Giustiniani, el senador nacional que representa a Santa Fe por el Partido Socialista dentro del Frente Amplio Progresista, y a Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico del CTA. Ambos tienen una visión crítica sobre lo que hoy por hoy se está discutiendo, como dijimos recién, ahora actualmente en la Cámara de Diputados, sobre este nuevo proyecto del Ejecutivo de la reforma de la ley de riesgo del trabajo. Vamos a escuchar a Rubén Giustiniani y a Horacio Meguira para seguir hablando aquí en Piso con Jorge Jakowski. Cuando se tratan proyectos de esta naturaleza, nos parece que es absolutamente lógico y normal acompañar las iniciativas que hace muchísimos años viene la CTA planteando en defensa de los trabajadores. La actual ley de ART es una ley paradigmática que durante estos años fue una de las leyes sociales que mayor declaraciones de inconstitucionalidad tuvo. 12 fallos de la Corte Suprema de Justicia. Ningún ciudadano puede percibir una indemnización inferior a la que corresponde con el concepto de reparación integral, o sea, el perjuicio, lo que dejó de ganar por ese perjuicio y el daño moral que le ocasionó. Ese concepto de integralidad era vetado por la ley, en la cual no podía accederse a la justicia, y la jurisprudencia lo que estableció es la doble vía. Las aseguradoras han intentado siempre y han planteado la necesidad de una nueva ley para eliminar la doble vía, y por lo tanto nos parece que ese ha sido clarísimamente el motor que ha puesto en funcionamiento el mecanismo para terminar con este proyecto de ley que consolida la ley anterior. Permanece
proyecto del Poder Ejecutivo las aseguradoras de riesgo de trabajo, que era lo más cuestionable, es decir, y dentro de lo que es la aseguradora de riesgo de trabajo, que se entienda como una entidad con fines de lucro. Nos parece que el gobierno quiere no levantar olas, quiere hacer la aprobación de una ley claramente de filosofía neoliberal, mantiene la lógica del negocio financiero de las ART, que fue la creación de Cavallo, y por lo tanto no quiere someterla a ningún tipo de debate. La propuesta es aumentar y el pago, aumentar las indemnizaciones, el monto de las indemnizaciones tarifadas y abonarlas en una sola vez con trámites rápidos. Esa es la propuesta gubernamental. Y para eso, a cambio de eso, el trabajador tiene que optar. Si opta por la vía administrativa, no puede ir a la vía judicial. Ahora, el trabajador no puede hacer otra cosa que optar por la vía administrativa, porque está en estado de necesidad. Obturar la judicialización es obturar la reparación plena. Esto denota un gran desprecio por el derecho por parte de la ley, por parte de la nueva ley, y una falta de respeto a la construcción jurisprudencial de estos 17 años de vigencia de la ley.